¿Alguna vez has sentido que tu mente está tan agotada que ya no puedes ni orar? Esa sensación de estar atrapado dentro de tu propia cabeza. Pensamientos que no se detienen, miedo que no se va, ansiedad que te susurra que ya no hay salida. ¿Has sentido que incluso Dios guarda silencio cuando más necesitas una palabra suya? Y si te dijera que cuando tu mente ya no puede más, es justo ahí donde el cielo se abre de forma más poderosa. Y si te revelo que hay un secreto espiritual que muy pocos conocen, uno que puede transformar ese colapso mental en una manifestación divina. Hoy estás a punto de descubrir que, cuando todo en ti se rompe, Dios no te abandona, sino que se acerca más que nunca. Este video es más que un simple estudio bíblico. Es un encuentro con una verdad espiritual que puede renovar completamente tu realidad. La mayoría de las personas no lo saben, pero hay un poder que se activa en lo invisible cuando tú estás al borde del colapso emocional y mental. Hoy vamos a escarbar en la palabra, pero también en lo más profundo del alma, para descubrir cómo Dios responde cuando ya no puedes pensar con claridad, cuando los pensamientos se vuelven enemigos y cuando tu espíritu gime lo que tu boca ya no sabe expresar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si justo hoy este video es la manera en la que Dios ha decidido responderte? Hay una verdad escondida en las Escrituras, un secreto sagrado que conecta los colapsos mentales con los milagros del cielo. Vamos a adentrarnos juntos en ese misterio. Vamos a caminar por historias bíblicas que parecen susurrar: yo también pasé por eso, y Dios no me dejó. Voy a llevarte por un viaje en el que descubrirás cómo Dios ha respondido en el pasado, cómo responde hoy y cómo responderá en tu vida, aun cuando tu mente no sepa cómo seguir. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a recibir una revelación que no solo puede darte paz mental, sino abrir una puerta de restauración emocional y espiritual que has estado esperando desde hace mucho. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo pero poderoso. Comenta aquí abajo la frase "paz en Cristo". Ese pequeño gesto es una señal de que tú estás listo para que Dios te hable hoy. Es una forma de mostrar tu fe, de declarar que estás preparado para escuchar lo que el Espíritu tiene reservado para ti. Y si este video ya ha tocado tu corazón, dale me gusta. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo haces, YouTube se ve obligado a mostrar este mensaje a más personas que, como tú, están desesperadas por una respuesta del cielo. Y eso te convierte en un mensajero de esperanza. Gracias por ser parte de esta comunidad que lleva la luz de Cristo a donde no hay iglesia cerca, donde no hay pastor, pero sí hay necesidad. Este canal se ha convertido en el refugio espiritual de muchos, y tú, al suscribirte y comentar, ayudas a mantener viva esa llama. Piensa en esto: si un clic puede ayudar a alguien a no rendirse hoy, no vale la pena hacerlo. Felicitaciones por estar aquí. Eres parte de una generación que no se rinde, que busca, que clama, incluso cuando su mente no da más. Y antes de iniciar, déjame decirte algo muy importante. La penúltima enseñanza de este video puede contener una clave para desbloquear una bendición que ha estado detenida en tu vida por mucho tiempo. Así que quédate conmigo hasta el final, porque puede que lo que hoy aprendas cambie para siempre tu manera de ver tus batallas mentales. Ahora sí, comenzamos este viaje. El susurro de Dios en el desierto mental de Elías, el profeta Elías, el hombre de fuego, el que hizo descender fuego del cielo y enfrentó solo a los profetas de Baal, llegó a un momento en su vida donde su mente no podía más. En Primero Reyes 19, tras una gran victoria espiritual, Elías huye al desierto solo, devastado, y grita en oración:
Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Te das cuenta? Este gran hombre de Dios deseó morir, no porque no tuviera fe, sino porque su mente, su corazón y su alma estaban cansados, profundamente quebrados. Y es aquí donde comienza uno de los relatos más tiernos y profundos del cuidado de Dios para con un hijo cuya mente ya no puede más. Elías no recibió una reprimenda. No fue acusado de falta de fe. Dios lo dejó dormir. Le envió un ángel con pan y agua. Y luego lo dejó dormir otra vez. Cuando tu mente colapsa, Dios no exige, Dios provee. No exige palabras, Él susurra vida. Dios no vino a Elías con truenos, terremotos o fuego. Vino con un susurro apacible, porque cuando el ruido mental es tan fuerte, lo único que puede sanarte es una voz que no grita, sino que sana desde dentro. ¿Has notado que muchas veces, después de tu momento más fuerte espiritualmente, llega tu batalla más mentalmente agotadora? Así le pasó a Elías. Después del Monte Carmelo vino la cueva, después del fuego vino el silencio, y en ese silencio Dios estaba presente. Tú también puedes estar sintiendo que has dado todo espiritualmente, y sin embargo te sientes más roto que nunca. Pero eso no significa que Dios se haya alejado, significa que estás en el lugar perfecto para escuchar su susurro. Elías no salió de la cueva motivado por una orden, sino por una pregunta de Dios que llegó directo a su corazón. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no preguntó para juzgar, preguntó para invitarlo a reflexionar, para traerlo de regreso, para hacerle ver que su historia no había terminado. Y lo mismo te pregunta hoy a ti. ¿Qué haces aquí, alma cansada? ¿Quién te dijo que tu misión terminó? ¿Quién te convenció de que tus pensamientos son más fuertes que la voluntad de Dios? Lo hermoso de esta historia es que Elías pensó que todo acababa. Pero Dios lo levantó, lo alimentó, lo escuchó y le dio una nueva misión. Escúchame bien, Dios no te dejará en esa cueva mental en la que sientes que ya no puedes más. Él va a venir, no con relámpagos, sino con pan, con descanso, con palabras que sanan, con un susurro que te recuerda, aún no has terminado, todavía hay propósito para ti. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas esto, ese susurro ya está llegando a ti. Cuando Jesús lloró por una mente rota, el llanto frente a Lázaro, hay una escena en el Evangelio de Juan, capítulo 11, que revela con una ternura inmensa cómo Dios responde cuando tu mente y tus emociones están hechas pedazos. Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder en sus manos, llora. Y no llora porque ha muerto Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Jesús llora por las mentes y corazones rotos de los que ama. Cuando María llega a él, no con palabras de fe, sino con dolor puro, con una mezcla de frustración y desesperanza, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Te suena familiar? Es como si dijera: Dios, ¿por qué no llegaste cuando más te necesitaba? ¿Por qué permitiste esto? Y la Escritura dice que Jesús se estremeció profundamente en espíritu. Él sintió en lo más profundo el dolor mental y emocional de esa mujer. Y aunque tenía el poder para solucionar todo en ese instante, no la interrumpió con respuestas, ni con teología, ni con frases religiosas. Primero, lloró con ella. ¿Sabes qué significa esto? Que cuando tu mente ya no puede más, Dios no viene a exigirte fe, viene a llorar contigo. Él se acerca no como un juez, sino como un amigo que entiende. El llanto de Jesús valida tus lágrimas. No estás loco, no estás débil por sentirte agotado, estás vivo, estás en un proceso y no estás solo. Hay un detalle impresionante en este pasaje. Jesús pudo haber sanado a Lázaro antes de que muriera, pero esperó, y muchos no entienden por qué, pero aquí hay una verdad profunda.
Jesús permite que a veces lo que amamos muera, para que aprendamos que no todo termina en el silencio del dolor. Jesús no solo resucita a Lázaro como señal de poder, lo hace después de mostrar que Él está presente incluso cuando parece tarde. Y eso responde a esa mente cansada que te dice que Dios se olvidó de ti. Jesús esperó a que todo en la mente de Marta y María colapsara, para entonces mostrar que cuando tu lógica ya no tiene sentido, el milagro empieza. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida has declarado muerta? ¿Qué parte de tu fe, de tu ánimo, de tus sueños ya enterraste? Tal vez hoy estás parado frente a tu Lázaro, con la piedra ya puesta, y tu mente diciendo, ya no hay nada que hacer. Pero escucha esto, Jesús está de camino, y aunque pareciera que llega tarde, Él viene con la intención de resucitar lo que tú diste por perdido. Dios no solo quiere calmar tu mente, quiere devolverle propósito a tu vida. Quiere abrir la tumba de tu desesperanza, mirar adentro y gritar, «Lázaro, ven fuera», y con ese grito silenciar el caos mental que te impide creer que todavía hay vida en tu historia. El clamor sin palabras. Cuando el Espíritu intercede por ti en Romanos 8:26, el apóstol Pablo nos revela un misterio espiritual que tiene el poder de cambiar para siempre la manera en que ves tus momentos de colapso mental. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que cuando ya no puedes ni orar, cuando las palabras no salen, cuando el corazón está nublado y la mente es un laberinto oscuro, el Espíritu Santo toma tu lugar en la oración. No necesitas ser elocuente, no necesitas tener la mente clara, necesitas estar rendido, necesitas estar presente, y cuando tú ya no puedes, Él sí puede. Hay momentos donde la oración no es un discurso, sino un suspiro entre lágrimas, y Dios no solo lo escucha, Dios lo entiende, Dios lo traduce, Dios lo transforma en intercesión celestial. Este pasaje de Romanos nos revela una verdad poderosa y esperanzadora. Dios no está esperando que tú le expliques lo que pasa. Él ya lo sabe. Y más aún, Él ha puesto a su espíritu dentro de ti para hablar por ti cuando ya no tienes voz. Este tipo de oración no es común. No se enseña mucho, pero es la oración del alma rota. Es el clamor silencioso del corazón que, aunque desgastado, sigue creyendo que alguien lo escucha en el cielo. Piensa en esto. Y si tus momentos más oscuros no son prueba de tu derrota, sino el escenario perfecto para que el Espíritu Santo se manifieste de una forma más profunda, y si el silencio de tu mente es precisamente el espacio donde el Espíritu puede hablar sin interrupciones. A veces creemos que nuestra fe está fallando cuando no podemos orar como antes. Pero la Escritura dice lo contrario. Es justamente en esa debilidad donde el poder de Dios se perfecciona. No estás perdiendo la fe. Estás entrando a un nivel más profundo, donde ya no oras con tu mente, sino con tu espíritu. Y eso es intimidad divina. ¿Sabes qué más dice ese capítulo de Romanos? Que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Sí, todas. Incluso tu ansiedad, incluso tu mente rota, incluso ese colapso emocional que no puedes explicar. Hay un propósito divino escondido en medio de tu confusión. Y aunque no lo entiendas ahora, el Espíritu está trabajando entre bastidores, organizando las piezas invisibles de tu historia, intercediendo con una voz que el cielo sí entiende. Así que no te castigues por no poder orar. Descansa, respira y permite que el Espíritu ore por ti, porque hay palabras que tú no puedes decir, pero que Él susurra al oído del Padre con el amor de quien habita dentro de ti. La angustia de Job.
Cuando tu mente grita y el cielo parece callar, hay pocos personajes en la Biblia que hayan atravesado una tormenta mental tan profunda como Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, recto, pero que, de la noche a la mañana, lo pierde todo: familia, salud, bienes, amigos y, lo más devastador, la paz de su mente. En el capítulo 3 del libro de Job, él rompe el silencio con una frase que duele leer: perezca el día en que yo nací. Job no maldice a Dios, pero sí maldice su propia existencia. Te identificas. Hay momentos en que la mente cansada no duda del poder de Dios, pero sí pierde el sentido de su propia vida. Eso también es sufrimiento. Eso también es guerra espiritual. Muchos cristianos piensan que dudar, que quebrarse, que llorar así es pecado. Pero la palabra no oculta el sufrimiento de Job. Lo valida, lo expone, lo honra, porque Job, aun en su estado mental tan crítico, no dejó de hablar con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. No dejó de hablar, aunque fuera con dolor, aunque fuera reclamando, aunque fuera con gritos de desesperación. Y Dios no lo fulminó. Por eso, Dios lo escuchó y esperó, y se reveló después con más claridad que nunca antes. Job representa al creyente fiel que sufre en silencio, que ora sin respuestas, que lucha por mantener su fe mientras su mente le grita lo contrario. En medio de todo eso, el cielo parecía callar, pero el silencio de Dios no fue abandono. Fue parte del proceso que revelaría una dimensión de gloria que Job jamás imaginó. Al final de su historia, después de pasar por pensamientos de muerte, dolor mental, abandono emocional, acusaciones de sus amigos y una batalla interna casi insoportable, Job declara una frase que marca el clímax espiritual de todo su proceso: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Puedes ver lo que ocurrió? Su mente colapsó, pero su fe fue purificada. Y lo que antes era una fe teórica, ahora era una relación real, intensa, íntima, poderosa. A veces la mente tiene que quebrarse para que el corazón vea. Y Job aprendió que incluso los pensamientos más oscuros no pueden detener el propósito de un Dios que sabe redimir el dolor. Escucha esto. Si Job, que llegó a maldecir el día de su nacimiento, fue restaurado, recompensado y acercado más a Dios que nunca, ¿por qué no podrías tú también salir de este túnel? Tu historia no termina en tu momento más roto. Dios no solo quiere sacarte de ahí, quiere encontrarse contigo ahí y darte una fe que ya no sea prestada ni de oídas, sino una fe con ojos que han visto a Dios en medio del dolor. La tormenta en la mente de los discípulos. Jesús duerme mientras todo parece hundirse. Imagina estar en un barco, en medio del mar, y que una tormenta comienza a desatarse con furia. Los vientos golpean con fuerza, las olas cubren la embarcación, y los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, comienzan a entrar en pánico. Pero lo más desconcertante de todo es esto: Jesús está dormido. Este relato se encuentra en Marcos 4:35-41 y es una de las imágenes más poderosas sobre cómo Dios responde cuando tu mente entra en caos y parece que Él no hace nada. Los discípulos están aterrados. No entienden cómo Jesús, el Mesías, puede estar tan tranquilo mientras ellos sienten que van a morir. Y esa es muchas veces nuestra experiencia espiritual cuando estamos pasando por crisis mentales. Parece que Dios está ausente, o peor aún, indiferente, y ¿cuántas veces no has sentido lo mismo? Estás orando, ayunando, clamando, y todo se mueve menos Dios. Todo grita menos el cielo. Pero aquí viene la revelación. Jesús estaba en el mismo barco. No se fue, no los dejó. Estaba presente, aún en silencio. Estaba tranquilo, porque
Él sabía que esa tormenta no iba a destruirlos. Cuando los discípulos lo despiertan, no lo hacen con fe. Lo hacen con angustia, gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te parece que eso suena como nuestras oraciones cuando la ansiedad nos domina? Dios, ¿dónde estás? ¿Es que no ves lo que estoy pasando?» Y en ese momento, Jesús se levanta y sin gritar, sin desesperarse, simplemente dice: «Calla, enmudece». Y el viento obedeció, y las olas se calmaron, y la tormenta cesó. Pero más importante aún, la mente de los discípulos también fue confrontada. Porque entonces Él les dijo: «¿Por qué están así de asustados? ¿Todavía no tienen fe?». No era un reproche cruel, era una invitación a ver más allá de la tormenta, a entender que el verdadero problema no estaba en el mar, estaba en su percepción de quién era Jesús. Esta historia nos enseña que muchas veces la tormenta no es para hundirnos, sino para revelarnos quién es el que está con nosotros en la barca. Tu ansiedad, tu confusión mental, tus pensamientos que parecen salirse de control, no tienen la última palabra. Jesús no se fue. Él está en tu barco. Y aunque parezca dormido, Él tiene todo bajo control. ¿Sabes qué ocurrió después de esa tormenta? Los discípulos ya no lo miraron igual. Ahora decían: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». A veces, el colapso mental es el prólogo de una revelación más profunda sobre quién es Jesús realmente. Y tal vez, después de esta tormenta, tú también lo conocerás como nunca antes. El quebranto de Jeremías. Cuando el profeta quiso rendirse, Jeremías es conocido como el profeta llorón, no porque fuera débil, sino porque su llamado era tan pesado, tan lleno de conflicto emocional, que su alma se desbordaba constantemente. Era un hombre que hablaba por Dios, pero también era un hombre que sufría en lo más profundo de su mente. En Jeremías 20, 14, 18 encontramos una confesión cruda, desgarradora, tal vez una de las más intensas en toda la Biblia. «Maldito el día en que nací. ¿Para qué salí del vientre materno, sino para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastaran en afrenta? Este no es un hombre sin fe. Es un hombre que ha llevado tanto peso espiritual que su mente se ha agrietado, que ha predicado sin que nadie lo escuche, que ha obedecido a Dios sin ver resultados, que ha sido rechazado por el mismo pueblo que intentaba salvar. Y eso quebranta a cualquiera. Pero lo más impactante es que, justo antes de ese lamento, en los versículos 11 y 13, Jeremías declara: «Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante». Y luego dice: «Cantad a Jehová, alabad a Jehová». ¿Ves el contraste? En un solo capítulo, Jeremías pasa de declarar que Dios está con él a desear no haber nacido. Eso no es hipocresía, es humanidad. Es un retrato perfecto de lo que ocurre cuando la mente está en guerra, incluso dentro de una vida profundamente espiritual. ¿Y sabes qué es lo más bello? Dios no lo reprende. Dios no lo desecha. Dios lo sigue usando. Porque lo que califica a Jeremías no es la estabilidad mental, sino la honestidad de su corazón ante Dios. Esto nos enseña algo poderoso. Dios puede con tu caos emocional. Dios no se escandaliza con tus pensamientos oscuros. Dios no te desecha porque a veces ya no quieras seguir. De hecho, el libro de Lamentaciones, escrito por el mismo Jeremías, está lleno de llanto, pero también tiene una de las frases más esperanzadoras de toda la Escritura. «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana». Lamentaciones 3, 22, 23. ¿Cómo puede alguien que deseó no haber nacido decir eso? Porque en medio del dolor, Jeremías aprendió que la misericordia de Dios es más constante que su sufrimiento. Quizás tú también has sentido esa contradicción.
Una parte de ti quiere rendirse, otra parte de ti sigue creyendo, y ambas pueden convivir. Lo importante es que sigas hablando con Dios, sigas trayendo tus pensamientos delante de Él, aunque estén rotos, aunque no tengan forma, porque Dios no necesita que tu mente esté perfecta, necesita que tu corazón siga latiendo hacia Él. Jeremías siguió profetizando, siguió escribiendo, y hoy tú y yo leemos sus palabras porque no se rindió a pesar de su quebranto. Tú también puedes seguir, y del polvo de tu angustia, Dios puede hacer brotar una palabra que toque a generaciones. David y la noche interminable del alma. Salmos desde una mente desgastada. Hay algo profundamente humano en los salmos de David. No son himnos de perfección espiritual, sino gritos desgarrados desde lo más profundo de una mente en guerra. En el Salmo 6, David clama: Estoy cansado de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Esto no es una poesía bonita, es un retrato real de una mente agotada, un hombre de Dios, fuerte en batalla, elegido como rey, llamado conforme al corazón de Dios, pero que, en la intimidad de su cuarto, llora hasta no tener más lágrimas. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Dios no lo abandonó en ese llanto. Dios no dijo que era débil. Dios escuchó y respondió, y siguió llamándolo mi siervo David, porque Dios conoce el tipo de guerra que ocurre cuando la mente está fatigada, cuando las emociones se sienten como enemigos internos, cuando la noche parece no tener fin. Muchos piensan que la noche oscura del alma es un castigo, pero en la vida de David, la noche era el taller del espíritu, el lugar donde no quedaba nada más que la verdad, y en esa verdad Dios comenzaba a sanar. En el Salmo 13, David empieza diciendo: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y termina con: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. ¿Ves el proceso? Empieza con angustia, pero termina en adoración. Eso solo ocurre cuando no te alejas, aunque tu mente esté colapsando. David no ocultaba su dolor, lo cantaba, lo gritaba, lo escribía, lo oraba. Y ese mismo dolor se convirtió en uno de los tesoros espirituales más grandes de la humanidad. Cada vez que tú sientes que tu mente no puede más y te avergüenzas de tus pensamientos, recuerda esto: David también tuvo esos pensamientos, y Dios no lo desechó, lo usó, porque la mente quebrada de David dio a luz salmos que hoy sanan a millones. Y tú, que estás escuchando esto, ¿qué salmo está a punto de nacer de tu propio desierto mental? ¿Será que este momento de agotamiento no es un final, sino un inicio? ¿Será que Dios está usando esta presión interna para abrir un nuevo cauce por donde fluirá tu testimonio, tu llamado, tu palabra de vida para otros? A veces, los pensamientos más oscuros son la antesala del cántico más luminoso, y Dios aún está escribiendo tu historia. Así que llora, pero ora, grita, pero quédate, no huyas de la presencia de Dios, porque Él no huye de ti. Y si David, en sus peores noches, pudo seguir llamando a Dios su salvación, tú también puedes encontrar en medio del dolor un canto que te sostenga. No estás roto, estás en proceso. El Getsemaní, cuando hasta Jesús dijo: no puedo más, hay un momento en la vida de Jesús que, por más santo y divino que Él sea, nos revela su humanidad de la forma más cruda y conmovedora. Ese momento no fue en la cruz, ni frente a sus enemigos, ni ante multitudes que lo rechazaban. Fue en la soledad de un jardín, el jardín de Getsemaní. Allí, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, cae de rodillas y expresa una de las frases más humanas, más desgarradoras y más reales que un alma pueda pronunciar: mi alma está muy triste hasta la muerte.
Mateo 26:38. Jesús, el perfecto, se quiebra emocionalmente. ¿Te das cuenta del peso de eso? Él no solo llevó nuestros pecados, también cargó con nuestras angustias mentales. El Getsemaní no fue solo un lugar geográfico, fue el escenario del colapso mental más sagrado de la historia, donde el Salvador del mundo tembló, sudó sangre, cayó rostro en tierra y le pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que venía, sabía lo que debía hacer, pero su alma no quería seguir. Y allí, en ese instante, Jesús se hace uno con todos los que alguna vez hemos dicho, ya no puedo más. Y sin embargo, se levantó. No porque su mente se calmó, no porque desapareció la angustia, sino porque en medio de ese abismo emocional aferró su voluntad al Padre y dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí hay un misterio espiritual inmenso. Dios no siempre calma tu tormenta mental al instante, pero te da fuerza para atravesarla con propósito. Y algo más ocurre en Getsemaní. Jesús no estaba solo. Pidió compañía. Llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Pero ellos se durmieron. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Estás en tu noche más oscura, y quienes más amas no están. No porque no te quieran, sino porque no entienden la magnitud de tu batalla interna. Jesús también vivió eso, fue abandonado en su lucha emocional, y sin embargo no huyó. Se entregó, siguió, avanzó. ¿Y sabes qué ocurrió luego? De esa noche de angustia mental salió la cruz, y de la cruz la redención de la humanidad. Lo que hoy te aplasta, mañana puede ser el testimonio que libere a muchos. Lo que hoy te rompe puede ser el aceite que unja a otros. Jesús sudó sangre. Y si Él, siendo Dios, no escondió su angustia, ¿por qué tú deberías avergonzarte de la tuya? En Getsemaní, Jesús nos enseñó algo revolucionario. Tener la mente cansada no es debilidad espiritual, es parte del camino hacia la gloria. Y si tu alma hoy también grita, hasta la muerte, quiero que escuches esto. No estás solo. Alguien ya caminó por ese jardín antes que tú, y dejó allí huellas de sangre para que tú supieras por dónde seguir. Así que levántate. No porque sientas fuerzas, sino porque el cielo ya está preparando la resurrección que sigue después de esta noche. El eco en el silencio. Cuando Habacuc discutió con Dios, hay un profeta en la Biblia cuyo nombre pocos mencionan, pero cuya conversación con Dios es un retrato vívido de lo que significa luchar mentalmente con la aparente indiferencia del cielo. Habacuc, él, no llega al texto con alabanzas ni con ánimo profético. Llega gritando, llega exigiendo respuestas. El libro empieza con una pregunta directa que muchos han pensado, pero pocos se atreven a decir: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. ¿Te suena familiar? Habacuc está frustrado, angustiado. No entiende por qué Dios permite tanta injusticia, tanta maldad, tanta opresión, y lo más desgastante para su mente no es el caos exterior, sino el silencio de Dios. Ese silencio que se siente como abandono, esa espera que agota más que cualquier lucha física, esa incertidumbre que hace que tu mente divague por lugares oscuros. Habacuc no está cuestionando si Dios existe. Está cuestionando por qué parece no actuar. Y eso es precisamente lo que tú sientes cuando desde tu ansiedad, tu depresión o tu cansancio mental, clamas y no ves cambio. Oras, pero todo sigue igual. Ayunas, pero nada se mueve. Lees la Biblia, pero tu corazón no arde. Pero aquí está el poder oculto de este libro. Dios no rechaza a Habacuc. Dios no lo ignora. Dios le responde y le dice algo sorprendente. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3.
¿Sabes qué significa eso? Que Dios sí tiene un plan. Pero el plan opera en una dimensión que tu mente no siempre puede comprender. Y entonces Dios le muestra algo más, le da una visión, le enseña que el justo por la fe vivirá, no por la lógica, no por el entendimiento completo, sino por fe, por confiar incluso cuando tu mente grita que nada tiene sentido. Y es aquí donde ocurre una transformación profunda. Habacuc, el profeta desgastado, el que empezó reclamando y lleno de angustia mental, termina el libro con uno de los cantos más poderosos de confianza en Dios que existen. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. ¿Puedes ver el proceso? Habacuc no recibió todas las respuestas, pero recibió una revelación, que Dios sigue siendo Dios, aún en el silencio. Esa revelación sanó su mente, no porque la situación cambió, sino porque su enfoque cambió. Él entendió que la fe no es negar la angustia, sino decidir adorar a pesar de ella. Tú también puedes atravesar esa transformación. Tu mente puede estar hecha un laberinto hoy, pero si te mantienes en conversación con Dios, si no te sueltas, si te quedas allí como lo hizo Habacuc, vas a ver cómo el lamento se transforma en alabanza. Dios no teme tus preguntas. Dios no rechaza tu confusión. Dios no huye de tus crisis mentales. Él camina contigo a través de ellas. Y al final, te muestra que lo que parecía un muro, en realidad, era una puerta. La prisión mental de Pablo. Esperanza escrita desde el encierro imagina estar encerrado, no solo físicamente, sino mentalmente atrapado en pensamientos de incertidumbre, aislamiento, dolor y temor por el futuro. Ese fue el escenario donde el apóstol Pablo escribió algunas de las cartas más esperanzadoras del Nuevo Testamento. Sí, las epístolas de la prisión, Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Pero detente un momento. ¿Cómo puede alguien escribir sobre gozo, paz, libertad y bendición desde una celda oscura y húmeda, encadenado y esperando posiblemente la muerte? La respuesta es reveladora. Pablo entendió que su mente no tenía por qué estar en prisión solo porque su cuerpo lo estaba. Y en esa profunda revelación, rompió las cadenas del encierro mental con una verdad eterna. Cristo en mí, esperanza de gloria. Cuando tu mente colapsa, cuando sientes que estás atrapado en tus pensamientos, sin salida, sin aire, sin rumbo, Pablo te recuerda que la libertad comienza desde adentro, que el gozo no es el resultado de circunstancias externas, sino una decisión que nace de una mente renovada por el Espíritu Santo. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe una de las frases más usadas en tiempos de ansiedad. Por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero, espera, ¿cómo puede alguien que está sufriendo decir eso con tanta seguridad? Porque Pablo había aprendido a vivir desde otra perspectiva. Él no negaba su dolor, no ignoraba su realidad, pero alimentaba su mente con la verdad del cielo. Él había transformado la cárcel en un altar, el aislamiento en comunión, la espera en adoración. En 2 Corintios 4, 8, 9 también nos comparte: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabes lo que eso significa? Que tú puedes estar mentalmente agotado, emocionalmente drenado, espiritualmente seco, y aún así no estar vencido, porque en medio de esa prisión mental Dios todavía puede hablar, todavía puede inspirarte,
todavía puede usarte para traer esperanza a otros. Tal vez lo que estás viviendo hoy, ese colapso emocional, esa crisis, esa batalla silenciosa, es la semilla de una carta viva que otros leerán mañana. Pablo no sabía que sus palabras llegarían a millones. Solo sabía que su mente tenía que enfocarse en la verdad del cielo para no volverse loca por la realidad de la tierra. Y tú, amado oyente, también puedes escribir desde tu prisión, tal vez no en papel, pero con tu vida, con tu ejemplo, con tu resiliencia, con tu testimonio, aún en medio de noches donde no puedes dormir y pensamientos que no te sueltan. La paz de Dios no elimina el problema, pero guarda tu mente, como un centinela, como un guardián en las murallas de tu alma. Y cuando la paz guarda tu mente, el enemigo pierde su terreno. Así que, aunque estés en tu prisión, aunque no veas la salida, aunque estés solo en esa celda mental, recuerda que alguien ya escribió esperanza desde ese lugar, y esa misma esperanza hoy viene a ti. El valle de huesos secos, la visión que reconstruye la mente destruida en el libro de Ezequiel, capítulo 37, Dios lleva al profeta a una visión profundamente simbólica. Una imagen que, aunque representa a un pueblo devastado, es también un espejo perfecto del alma humana cuando su mente ya no puede más. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ezequiel 37:1. Imagina ese lugar. Un valle entero lleno de restos humanos. No hay vida, no hay esperanza, solo huesos, secos, muy secos. Eso es exactamente lo que siente una mente colapsada. Un paisaje interno donde ya no queda nada, donde la esperanza ha muerto, donde el alma está tan reseca que ni siquiera recuerda cómo era estar viva. Y en ese escenario de devastación, Dios hace una pregunta al profeta que resuena aún hoy en nuestras batallas mentales. ¿Vivirán estos huesos? ¡Qué pregunta! Tan confrontadora. Es como si Dios te dijera hoy, ¿crees que tu mente puede sanar? ¿Crees que aún hay posibilidad para ti? ¿Crees que puede brotar vida donde ahora hay ruinas internas? Ezequiel, sabio en su humildad, responde, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Dios ordena algo sorprendente. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, espera, huesos escuchando, palabras habladas a lo que ya no siente ni responde. Aquí está el poder de esta visión. La palabra de Dios no necesita condiciones favorables para operar. Solo necesita ser liberada con fe. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer en tu batalla mental. Hablar la palabra sobre tu mente aunque no sientas nada, aunque no veas cambio, aunque sientas que tu fe es mínima. Porque cuando Ezequiel obedece y profetiza, algo empieza a ocurrir. Primero, un ruido, luego un temblor. Después, los huesos se juntan, y poco a poco el cuerpo vuelve a formarse, pero aún no hay vida, solo estructura. Así como cuando tú empiezas a sanar mentalmente, pero aún no sientes alegría. Estás reconstruido por fuera, pero aún sin aliento por dentro. Entonces Dios da otra orden, profetiza al Espíritu, y di, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y ahí el Espíritu sopla, y los huesos reviven, y se levantan, y se forma un ejército poderoso. Esto no es solo una visión profética sobre Israel, es una revelación sobre ti. Cuando tu mente está destruida, Dios no te deja ahí. Él te lleva al valle para reconstruirte desde lo más profundo. Te enseña a hablar fe, aún en tu peor momento. Te recuerda que aunque tú no veas posibilidad,
Él tiene un plan y sobre todo te garantiza que si su espíritu sopla sobre ti, todo puede volver a vivir. ¿Y sabes cuál fue la interpretación de la visión? Estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. B.11. Y la respuesta de Dios fue: He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. 12. Tal vez tú también has dicho, mi mente se secó, mi esperanza murió. Pero Dios dice, voy a abrir tu sepulcro mental y te haré subir. No importa cuán roto estés, Dios no solo reconstruye, Dios resucita. Y si hoy escuchas su voz, aunque estés en el valle, prepárate para el temblor, el ruido y el soplo del Espíritu, porque tu mente no está condenada a morir, está a punto de ser restaurada para la gloria de Dios. La confusión de Juan el Bautista. Cuando el que preparó el camino ya no sabe dónde está Juan el Bautista, el profeta elegido para preparar el camino del Mesías, el que vio descender al Espíritu como paloma sobre Jesús y proclamó: aquí el Cordero de Dios. Llega a un punto en su vida donde su mente colapsa por completo. En Mateo 11, 2, 3, leemos algo que sacude cualquier idea simplista sobre la fe. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de 1900 sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Espera Juan, dudando? Juan, que reconoció al Mesías con sus propios ojos, ahora pregunta si Jesús es el verdadero. Sí, porque Juan está preso, físicamente encerrado y mentalmente atrapado en un laberinto de preguntas. Todo lo que él había anunciado no está ocurriendo como pensaba. Jesús no derrocó a los romanos, no hubo juicio de fuego, no hubo revolución. Y desde una celda, con las cadenas hablando más fuerte que la memoria, la mente de Juan entra en crisis. ¿Y sabes qué? Jesús no lo condena. Cuando los discípulos llegan con la pregunta, Jesús no dice, ¿cómo se atreve a dudar ese profeta? No, Jesús responde con hechos. Id, y haced saber a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, 4, 5. Jesús le está diciendo: no todo luce como esperabas, Juan, pero el reino está avanzando, la promesa sigue viva, y entonces declara algo sorprendente ante la multitud. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:11. Detente aquí un momento. Jesús exalta a Juan justo después de que Juan expresa su mayor duda. Eso rompe todo pensamiento religioso que asocia duda con rechazo. Jesús no necesita que tu mente esté clara para validarte. Él ve tu fidelidad incluso cuando tu alma tiembla. Juan no salió de la cárcel, no vio el cumplimiento completo de su misión, pero murió sabiendo que su voz había sido parte del plan eterno de Dios. Y tú, que estás batallando en tu celda mental, ¿acaso no puedes creer que tu vida también es parte de algo mayor, aunque no lo comprendas todo ahora? Jesús le dio a Juan lo que su mente rota necesitaba: confirmación, reafirmación, validación, amor, paz, porque Dios no desecha al que duda desde el dolor. Dios sostiene al que se atreve a preguntar desde la cárcel. Y hay algo más profundo aún. Cuando Jesús dice, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, está hablando de los que aún en su confusión no se sueltan, de los que, aunque no entiendan el plan, siguen creyendo en el corazón que Él es el camino. Tú puedes estar como Juan hoy, encerrado, frustrado, confundido, pensando que tal vez te equivocaste en todo. Pero escucha esta verdad con todo tu ser. Jesús no necesita que lo veas con claridad para seguir siendo fiel contigo, y hoy Él te responde con obras,
con señales, con presencia, con un susurro al alma que dice, sí, soy yo, el que vino por ti y aún estoy obrando. El abandono de Pedro, cuando tu culpa envenena tu mente y sientes que ya no mereces volver, Pedro, el impulsivo, el valiente, el primero en caminar sobre el agua, el que confesó con firmeza, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro, horas después, niega 3 veces conocer a Jesús, y lo hace cuando más lo necesitaban. Mientras el maestro era juzgado, escupido, azotado, Pedro calentaba sus manos junto al fuego y respondía a una sirvienta, «No lo conozco». ¿Puedes imaginar el ruido que debía haber en su mente en ese momento? El Evangelio de Lucas narra un detalle que congela el alma. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, y saliendo fuera, lloró amargamente. Lucas 22, 61-62. Jesús lo miró, una mirada que no juzgaba, pero que penetró hasta lo más profundo de su culpa. ¿Y qué hizo Pedro? Lloró, no un poco, lloró amargamente. Ese llanto no es solo de remordimiento, es el grito silencioso de una mente que se siente rota, indigna, fracasada. Es la voz interna que dice, fallé, perdí mi oportunidad, no merezco nada más. Muchos creyentes viven con esa misma carga. Un error, un desliz, una negación bajo presión, y de pronto una mente saturada de culpa, incapaz de perdonarse. Pedro no solo negó, después se aisló, desapareció de la escena. Su nombre no aparece en la crucifixión ni en la sepultura, porque cuando la culpa te atrapa, lo primero que pierdes es tu lugar. Te sientes fuera de todo, lejos, indigno de estar cerca de la presencia de Dios, y tu mente comienza a repetirte, Dios no me puede usar, ya no hay vuelta atrás. Pero entonces llega el día de la resurrección, y el ángel, al anunciar a las mujeres que Jesús ha resucitado, dice algo extraordinario. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, Marcos 16, 7, y a Pedro. Dios sabía que Pedro se había excluido solo. Dios sabía que Pedro no se sentía digno ni de ser llamado discípulo, y por eso lo menciona por nombre. ¿Sabes lo que eso significa? Que aun cuando tú mismo te saques de la lista, Dios sigue incluyendo tu nombre en sus planes. Y luego, en la orilla del mar, Jesús se le aparece a Pedro. No lo regaña, no le echa en cara su error. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y con cada respuesta restaura su identidad. Jesús no solo lo perdona, lo vuelve a llamar, lo vuelve a enviar, lo vuelve a usar. Y el Pedro que había negado es el mismo que predica con poder en Pentecostés, es el mismo que sana al cojo de nacimiento, es el mismo que escribe cartas que hoy sanan corazones rotos como el tuyo, porque Dios no cancela propósitos por causa de una mente confundida. Él restaura, Él reinicia, Él reconstruye. Tal vez tú también niegas hoy, no con palabras, pero con pensamientos, no soy suficiente, ya no sirvo. Dios no puede usarme, pero la voz del cielo sigue sonando con ternura. Y dile, también a él, también a ella, a esa mente rota, a esa alma agobiada, dile que Jesús resucitó y todavía lo quiere cerca. La mente renovada, el llamado de Pablo a transformar el pensamiento para no conformarse al dolor, llegamos a una de las verdades más profundas del Nuevo Testamento, una clave espiritual para aquellos cuya mente se ha desgastado por las pruebas, la ansiedad, la confusión o el dolor. Una instrucción divina que, si se toma en serio, tiene el poder de desatar libertad en el campo de batalla más feroz que existe, la mente humana. En Romanos 12:2, Pablo declara,
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Detente, respira y vuelve a leerlo en tu corazón. Pablo no dice, renueva tus emociones. Ni siquiera dice, renueva tu fe. Dice, renueva tu entendimiento. Porque la fe y las emociones pueden ser incendiadas por un momento, pero la mente necesita una renovación constante. ¿Por qué? Porque es en la mente donde el enemigo siembra las mentiras más sutiles. Es en la mente donde te dices, nunca voy a salir de esto, no tengo propósito, Dios no me escucha, esto nunca va a mejorar. Y Pablo lo sabía. Por eso, en sus cartas, envuelve una y otra vez al tema del pensamiento, porque entendía que no puedes caminar en libertad si tus pensamientos están encarcelados. Esta renovación no es un acto mágico, no ocurre de la noche a la mañana, es una decisión diaria, es una entrega continua al Espíritu Santo para que desarme las estructuras mentales que el dolor ha levantado en ti. Escucha esto. Muchos de nosotros no vivimos en cárceles físicas, pero vivimos encerrados en pensamientos que construimos tras cada herida, ideas como murallas, palabras dichas por otros que se volvieron ley dentro de ti, fracasos que hoy dictan lo que crees sobre ti mismo. Y Pablo dice, no te conformes, no aceptes eso como tu verdad. Tú puedes renovar esa estructura, tú puedes abrir las ventanas mentales a la luz del cielo. ¿Cómo? A través de la palabra. La oración, la rendición, el silencio, la meditación en lo eterno. ¿Recuerdas que Pablo escribió esto en Romanos? La misma carta en la que, en el capítulo 7, confesó que él mismo luchaba con pensamientos contrarios a su espíritu. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero, no lo hago. Romanos 7:19. Eso no es un mensaje de derrota. Es una muestra de que incluso los más grandes siervos de Dios libran guerras mentales, pero no se rinden, se renuevan. Y en 2 Corintios 10:5, Pablo va más lejos, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es profundo. Tú no eres esclavo de tus pensamientos. Tú puedes tomarlos prisioneros, puedes ordenarles que se alineen con la verdad del cielo. Este no es solo un mensaje de superación personal, es un llamado espiritual a la guerra, a tomar la mente como campo sagrado, a vigilar lo que dejas entrar, a filtrar lo que decides repetir internamente. Renovar tu mente es decir, aunque mi alma esté herida, mi pensamiento será guiado por la verdad de Dios. ¿Y cuál es esa verdad? Que Dios no ha terminado contigo, que hay propósito en tu proceso, que tu mente no está sola en esta batalla y que cada día puedes pensar diferente, sentir diferente, ser diferente. Renovar la mente no es negar el dolor, es no dejar que el dolor dicte tu identidad. Y si has llegado hasta aquí, querido oyente, ya estás caminando hacia esa renovación. Cada palabra que has recibido hasta ahora es un ladrillo en la reconstrucción de tu pensamiento. Y con cada ladrillo, el Espíritu está levantando un templo en ti, donde solo reina la verdad. Si estás leyendo esto, es porque llegaste hasta el final, y eso ya te coloca en un lugar diferente. La mayoría no llega. La mayoría se rinde a mitad del camino, pero tú te quedaste. Tú resististe cada palabra, cada verdad, cada golpe emocional que este mensaje trajo. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu corazón está despierto, que tu espíritu tiene hambre. Y aunque tu mente haya gritado en silencio, aunque haya querido rendirse, tu fe no se quebró. Hoy no solo consumiste un video, viviste un viaje espiritual.
Uno que empezó con una pregunta desconcertante y terminó con una certeza. Dios sí responde, incluso cuando tu mente ya no puede más. Y por eso quiero hacerte una invitación especial. Antes de que cierres esta página, antes de volver a tu rutina, deja una marca aquí. Comenta la frase, mi mente se quebró, pero mi fe resistió. Que esa sea tu declaración, tu testimonio público de que algo cambió dentro de ti, de que llegaste al final porque no eres como los demás. Eres parte de un remanente que no suelta la mano de Dios, aunque esté temblando por dentro. ¿Y sabes qué más puedes hacer? Comparte este video. No por mí. Hazlo por las decenas de personas que tú conoces y muchas más que no conoces que están luchando en silencio. Personas que están ahogadas en pensamientos de abandono, de desesperanza, de cansancio. Este video podría ser la voz de Dios que ellos están esperando, y tú puedes ser el instrumento que lo haga llegar. También te pido que te suscribas a este canal. No es un simple botón. Es una forma de decir, Señor, quiero que tu palabra siga llegando a mí. Quiero seguir siendo parte de este fuego que no se apaga. Suscribirte es plantar bandera. Es decirle al algoritmo del mundo que tú eliges el reino. Es hacer que este tipo de contenido siga vivo para otros que, como tú, necesitan refugio cuando la mente ya no aguanta. Y si ya te suscribiste, si ya compartiste, si ya dejaste tu comentario, gracias. Gracias por ser uno de los que se compromete. Gracias por convertir este espacio en una comunidad de fe viva, real, transformadora. Pero ahora, después de tantas palabras, después de tanto revelado, quiero invitarte a no hacer nada. Sí, así como lo lees. Detente, quédate unos minutos, en silencio. No pases al siguiente video, no te distraigas todavía. Haz una pausa consciente, un momento para que todo lo que el Espíritu sembró en ti hoy empiece a echar raíces. Respira profundo, cierra los ojos y habla con Dios. Dile lo que sentiste. Agradécele por no soltarte, por no dejarte morir en medio de tu confusión mental, por recordarte que Él sigue siendo Dios, incluso cuando tú no sabes quién eres. Este momento no necesita más estímulos, solo necesita de ti, presente, rendido y abierto. No interrumpas esta conexión. Solo termina cuando sientas que tu alma dijo amén, y cuando regreses, aquí estaré, esperándote con más palabra, más verdad, más vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que la paz de Cristo guarde tu mente y te sostenga, aun cuando tú ya no puedas sostenerte solo.